El tema que vamos a ver hoy es lo que todo el mundo piensa cuando se habla de domótica o de inmótica. Enseguida lo primero que piensan es el tener un ordenador desde el que controlarlo todo, ¿no? Bueno, esto es, como ya sabéis, una percepción muy simplista de lo que es la domótica, porque la domótica sobre todo es la automatización mediante muchas funciones de todos los elementos que funcionan de forma integrada. Pero evidentemente esto aporta un valor añadido muy importante, especialmente en temas de terciario de cara al mantenimiento preventivo y por supuesto en doméstico, de cara a la tranquilidad del usuario, del dueño de la propiedad, para poder controlar y saber en todo momento la situación de su instalación, de su vivienda, pero en definitiva no es todo. Si siempre digo que estos temas simplemente pretenden ser un índice, un complemento a la documentación oficial, en este lo tengo que volver a indicar porque igual que en el tema de la seguridad, pues esto daría muchísimo más de sí porque vamos a ver las diferentes opciones de visualización que hay en un solo tema, cuando en realidad muchas de ellas requerirían cursos independientes para poder entenderlo, ¿no? Como ya de alguna manera podremos ver con más detalle cuando vengáis a las prácticas. Pero bueno, en cualquier caso sí que es muy conveniente el tener esta visión global de las posibilidades que tenemos en el mercado para luego ya poder decantarnos por una o por otra en función de las necesidades concretas de cada presupuesto, de cada obra a la que nos enfrentemos. En primer lugar, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que las instalaciones KNX no dependen de una visualización para funcionar. Pero es cierto que estas aportan información de toda la instalación desde un solo punto o desde varios, si ponemos varios monitores o varias pantallas o varias visualizaciones, un control intuitivo mediante entornos gráficos, que eso a veces también ayuda un poquito a moverse por la instalación y entender la información que nos llega de todo el bus, y por supuesto información detallada que de otra forma sería muy difícil obtener o poderla visualizar, como la de alarmas o consumos o incluso por supuesto videocámaras o videoporteros históricos, etcétera. Dentro de los sistemas de visualización también hay que entender cierta terminología, sobre todo en visualizaciones complejas, donde todo esto pues cobra mucho más sentido, porque como digo aquí, las visualizaciones simples, por ejemplo, aunan puntos de datos y de proceso en las variables de imágenes y se simplifica bastante el tema. Muchas veces ni siquiera nos enteramos y desde luego no mencionamos estas diferencias, ¿no? Pero en instalaciones en las cuales tenemos una visualización de tipo de escala o algo así, pues sí que podemos encontrarnos con que necesitamos definir por un lado el tipo de punto de dato y por otro lado el tipo, saber bien diferenciarlo de lo que es el punto de proceso. El tipo de punto de datos desde el punto de vista de la visualización es, como dice aquí, el formato de la información a visualizar para hacerlo legible, para que el que lo lea lo entienda. Entonces hay que darle un valor, una interpretación, lo que es ese elemento y la unidad, por supuesto, que tiene en la que se está midiendo ese valor que estamos visualizando, ¿no? El punto de proceso se refiere realmente a la información que procede de campo. Entonces, por ejemplo, en el caso de KNX estaríamos hablando directamente de direcciones de grupos afectadas, la orden de estado o del tipo de valor, que es la bandera de transmisión, solo para visualizar, o permite también controlar. Entonces, en función de esto, el usuario tendrá acceso solamente a lectura y escritura, solamente a lectura, y bueno, hay una serie de tareas adicionales que se pueden realizar con el punto de proceso, que son almacenamiento cíclico, por ejemplo, en el caso de históricos, crear mensajes de eventos cuando sucede una alarma, pues mostrarlo a lo mejor de manera que aparezca sobre cualquier visualización en la que estemos en ese instante, o iniciar directamente otra página de visualización, confirmación obligatoria de alarma. Esto ya lo que sería establecer también un protocolo de manera que cuando se produce una alarma, además de ir a comprobar físicamente en campo qué es lo que sucede, pues luego para que aquello se retornara a estado normal tendríamos que confirmarle al sistema que hemos revisado mediante, eso lo que dice aquí, una confirmación obligatoria de la misma, ¿no? Igual que cualquier sistema basado en tecnología de seguridad. Las imágenes pueden ser imágenes estáticas, que se emplean muy a menudo incluso en visualizaciones muy simples, que ayudan visualmente a identificar la zona típicamente o el elemento que estamos controlando. Y luego están elementos dinámicos de imágenes con variables de imágenes que cambian su estado, su situación, su color, su forma, incluso dependiendo del valor asociado que tienen del punto de proceso. Cuando se hace una visualización, lo habitual es tener que pasar, lógicamente, la relación de puntos que tenemos en nuestro TS al programa
que se emplea para generar esa visualización, que nunca, excepto en casos muy sencillitos que ya comentaremos, es el propio ETS, ya que, bueno, hay que meter imágenes, hay que meter una serie de valores y tal, que al final no lo harían rentable. Con lo cual, cada visualización suele venir con su propio sistema que hay que aprender a manejar. Por eso decía que estas transparencias no pueden profundizar en cada uno de los sistemas de visualización, teniendo en cuenta la cantidad de ellos y la complejidad de los mismos que hay en el mercado, pero sí que tener una idea, ¿no? Entonces decía, tienen su software y es un software en el que tenemos que relacionar los puntos que tenemos, los tipos de puntos que hemos visto antes, con los puntos de proceso. Esos puntos de procesos que decíamos en nuestro ETS están dentro de las definiciones de grupo, es lo que tendremos que de alguna manera pasar. ¿Y esto cómo se hace? Pues claro, si tenemos una obra grande, con una cantidad muy voluminosa de puntos, de direcciones de grupo que tenemos que controlar, pues lo lógico es poderlo hacer de una manera automatizada. Y eso es lo que dice aquí mediante exportación e importación. Exportaríamos desde el ETS los puntos de proceso, ¿sí? Como por ejemplo hacemos cuando programamos el IDEPOR, si alguno ha tenido oportunidad de hacerlo o ha oído hablar de él, y eso hace que transfiera pues, los componentes de una serie de cosas, ¿no? Cuando en la exportación se manda la descripción, es un detalle importante también tener en cuenta, de cara a la definición del ETS, a la definición de la estructura de grupos en el ETS, hay que tener en cuenta que lo que transferimos es la descripción, o el nombre, de la dirección de grupo, pero la dirección de grupo básica, quiero decir, si tenemos dirección de grupo principal, intermedia y la dirección de grupo propiamente dicha, la única descripción que se va a pasar en la exportación va a ser esta. Entonces eso hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos una luz regulable en el salón, a lo mejor tenemos una dirección de grupo que es iluminación conmutación luz salón y otra que es iluminación regulación luz salón. Claro, al final hemos puesto el mismo nombre tanto para conmutación como para regulación. Y eso nos llevaría a no poder interpretar ese dato a qué se refiere exactamente, más que mirando realmente la dirección de grupo, lo cual sería bastante más engorroso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que poner, por ejemplo, iluminación, conmutación, on-off, luz salón, y iluminación, regulación, luz salón, aunque pareciera repetir el nombre, o sea, el descriptor que le hemos puesto a la dirección de grupo intermedia. De esta manera nos aseguraríamos que entendemos esto. Bueno, cuando tenemos pequeñas visualizaciones, tipo, por ejemplo, el Housing Hunt, que es una app, pues la verdad, muy socorrida, que permite muchas cosas, pues realmente esto no hace falta, porque se hace a mano. También es verdad que en una vivienda el volumen de puntos a meter es bastante menor y las características que nos requiere de configuración el Housing Hunt, por ejemplo, en esta app, son tan pocas que realmente, a pesar de hacerlo a mano, el tiempo invertido en una configuración de este tipo suele ser muy, muy pequeño. Vamos a imaginar que ya tenemos nuestra visualización hecha y que ahora de alguna forma la conectamos a nuestro bus, bien a través de TCP/IP, bien directamente a través de una interfaz que va desde un ordenador a través de USB al bus o como sea, ¿no? ¿Cómo se actualizan los estados que nosotros vemos cuando vemos en nuestra visualización, vemos una luz? ¿Cómo sabemos que esa luz está apagada o encendida o que esa indicación que nos pone es correcta? Pues porque la visualización de alguna manera se entera de lo que sucede en el bus. Claro está, si yo tengo la visualización metida en un ordenador que estaba apagado, lo he encendido, lo he conectado al bus, lo que ha pasado hasta ese momento él no lo ha oído, no se ha podido enterar. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer una visualización recién conectada es actualizarse en todas sus pantallas mediante peticiones de lectura. No va a ser peticiones cíclicas aquí, pero sí, lo primero que tiene que hacer es una petición de lectura. ¿Vale? Los objetos de estados deben tener activada, por tanto, la bandera de lectura para responder de esta manera. No es conveniente que todas las peticiones vayan de vez. Muchas visualizaciones lo que hacen es que si tienen diferentes pantallas, con cada una de ellas una serie de puntos de proceso, lo que hace es que cuando te metes la primera vez en esa pantalla es cuando realiza la petición de lectura y mientras tanto ya está conectada a la visualización, lo que hace que esté escuchando según hayamos conectado o qué direcciones de grupo hayamos metido dentro de nuestra visualización, las órdenes o los estados, que seguramente es lo recomendable a la hora de actualizar los estados propios de nuestra visualización, los estados de cada componente que está en la instalación y que tenemos que monitorizar. Y, insisto, es muy importante el tema de lo que es la inicialización, porque puede haber
diferentes causas de reinicio, eso siempre va a pasar. Pues desde la primera conexión a la instalación, cuando ponemos en marcha en nuestro sistema de visualización, caídas de tensión que puede haber, que puedan hacer que el ordenador se apague, incluso cuando el bus siga a lo mejor mantenida con sus propias baterías, o averías, ¿por qué no?, que pueden surgir en cualquier aparato, en cualquier, o incluso en el aparato, en el ordenador, perdón, donde reside la visualización o en el aparato que reside la visualización, ¿no? Entonces, siempre, les repito, al inicializarse debe hacerse una petición de lectura de los objetos de estado. Al inicializarse la visualización o al iniciarse cada pantalla de la visualización, que puede seguramente ser una forma mucho más lógica porque satura menos el bus que hacerla toda de golpe. ¿Y cómo conectamos una visualización al bus de forma directa? Bueno, pues puede hacerse mediante una interfaz de los típicos empleados. Este ya no es tan típico porque ya empieza a desaparecer afortunadamente, a pesar de que en industria sigue siendo muy utilizado. El USB también empieza a desaparecer y también podemos hacerlo mediante IP. Esta conexión puede ser directa porque por un lado tenemos un aparato que está conectado a IP, por otro lado tenemos el mismo aparato conectado a USB, al bus KNX, o lo mismo con USB o lo mismo con RS232. Eso sería una conexión directa, ¿vale? Pero pueden ser conexiones que, aunque también se ven como directas, son las conexiones mediante routing o tunneling, o servidor de objetos con o sin servidor web. Quiere decirse, routing sería simplemente el utilizar el protocolo nativo de KNX NetIP mediante el routers en nuestra instalación o switches en nuestra instalación, de manera que van a utilizar la instalación de datos, el cableado UTP o TCP, lo van a utilizar como si fuera KNX, o sea, tiene un protocolo nativo que es de KNX Net sobre IP, y entonces se rutea como si fuera un bus. Esto se emplea, por ejemplo, ya lo hemos visto, en las líneas principales para, de alguna manera, descongestionar o salvar el problema del ancho de banda que nos da el bus KNX, que nos llega solamente hasta 9600 baudios, y que de esta manera pues tenemos un ancho de banda mucho mayor al trabajar ya sobre un tipo de protocolo mucho más potente como es IP. El tunneling, que lo que nos permite es acceder, ¿sí?, a través de una interfaz TCP/IP KNX al bus, pero esto es una conexión directa dentro del bus, por así decirlo. Lo que pasa es que en lugar de hacer una conexión, como hablábamos aquí, mediante el cable a nuestro interfaz IP, lo hacemos a través de nuestro cableado estructurado, nos dirigimos a la dirección de nuestra pasarela o de nuestra interfaz TCP/IP KNX, y desde allí pues podemos ya escuchar, monitorizar, incluso mandar órdenes, y esto se puede utilizar tanto para manejar la instalación o controlarla o programar incluso, o monitorizarla a través del monitor de grupos o el monitor de bus, como para hacerlo mediante una visualización tipo app, ¿no? Por último, una cosa que también funciona muy bien es el tema del servidor de objetos, con o sin servidor web. Cuando tenemos un servidor web, tenemos que todas las visualizaciones y todos los elementos gráficos van a estar residentes en este servidor web. Estos servidores web suelen ser o bien aparatos carril DIN o incluso pantallas que ya tienen dentro incorporado el software de servidor web. Esto implica un ancho de banda, significa que tenemos que mandar relativa cantidad de información a través de TCP/IP, peor aún a través de Internet. Si tenemos una instalación en un sitio un poco remoto que tiene un ancho de banda que no es suficiente, pues a lo mejor eso motiva que la comunicación sea lenta. Sin embargo, los servidores de objetos son aparatos carril DIN habitualmente que están conectados permanentemente al bus, pero que solamente nos mandan los datos, ¿sí?, de esos objetos. O sea, ellos trabajan como un componente más del bus, tienen allí almacenado, por tanto, todos los estados, están escuchándolos permanentemente, con lo cual no requieren de esta actualización cuando conectamos nuestra app, pero cuando envían información, utilizan el apoyo de una app residente en el sistema que la recibe, de manera que lo que hace es actualizar esa información allí y el volumen de datos que transfiere es mucho menor, lo cual tiene una ventaja importante desde el punto de vista de rendimiento de las comunicaciones. Otra forma que hay de conectar la instalación, muy empleada en instalaciones de terciario también, donde tenemos un volumen no solamente de puntos, sino además con diferentes protocolos y diferentes sistemas,
Modbus, aparte de KNX o tal, con lo cual tenemos que tener en una sola visualización información que procede de diferentes sistemas, ¿no? Entonces, la forma de hacer esto es mediante servidores OPC, que son servidores que de alguna manera ofrecen los puntos que tienen ellos, los objetos, que dice aquí, para que se puedan linkar dentro del proceso de control, en este caso del sistema SCADA, por ejemplo, que tengamos, como cualquier otro sistema de bus. Entonces, estos servidores OPC residen o bien en un puesto de trabajo o están incrustados en un hardware específico. Si lo tenemos en un puesto de trabajo, preferiblemente, lógicamente, tendremos una máquina dedicada para ello, tendremos un servidor que hará de servidor OPC que permitirá el acceso a esto y que evitaremos que pueda en un momento dado caer, ¿no? por un mal uso que puede hacer el usuario concreto. El servidor OPC siempre necesita una conexión directa al sistema bus, del que transfiere los datos, con tunneling o routing. O sea, tenemos que ponerlo pues, conectado directamente a USB o TCP, como queramos, pero una conexión directa, ¿sí? Que luego ya transfiere los datos mediante alguno de los sistemas, esto de tunneling o routing que hemos comentado antes. Por último, tenemos diferentes tipos de servidores OPC que están directamente construidos dentro de un software específico que, lógicamente, ofrecen más fiabilidad, o también los hay que está instalado un PC de servidor que la ventaja que ofrecen, si bien a lo mejor hay que tener ese servidor o ese PC un poquito en cuarentena, quiero decir, vigilado en un cuarto de servidores, quiero decir, no en cualquier puesto de trabajo ni mucho menos, sí que ofrecen a lo mejor mayor flexibilidad, con la posibilidad más sencilla de actualizar sus versiones de software, etcétera. ¿Cuál es el sitio adecuado donde tenemos que conectar una visualización? Independientemente de la conexión que vayamos a escoger, sea USB tal. Al final lo que tenemos que hacer es irnos a la red principal, ¿sí? Donde todas las líneas van a volcar la comunicación, o sea, a la línea de más jerarquía que tengamos. De esta manera evitaremos, por ejemplo, si lo hubiéramos conectado en esta línea de aquí, cualquier petición de lectura u orden tendría que atravesar esta línea. Estaríamos condenando a los aparatos que están comunicándose aquí, porque si una visualización está relacionada con todos los puntos de la instalación, por aquí vamos a incrementar notablemente el tráfico. Eso nos lleva a una segunda consecuencia, y es que aunque decimos independientemente de la conexión elegida, esto ya nos está limitando. Si tenemos un volumen muy grande de datos que transferir, lo lógico es que utilicemos un TCP/IP aquí para asegurar que ese volumen de datos, que luego aquí se va a repartir cada uno a su línea correspondiente, aquí no nos confluye en un cuello de botella que al final atascaría o podría producir colisiones de telegrama, pérdidas de información, etc. En el caso de tener servidores de tipo arquitectura o PC, esto en KNX, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues hay un software que se está convirtiendo en bastante popular, muy reconocido además en la asociación KNX, que es el NetX Automation, que tiene, por ejemplo, esta estructura donde tenemos un servidor OPC que funciona como servidor principal, diferentes servidores que pueden ser además de diferentes protocolos, de diferentes sistemas, no solamente KNX, que van a concentrar la información de diferentes sublíneas y todo ello a lo mejor se lleva a una visualización que también nos ofrece este sistema. ¿De acuerdo? No es el único, en el mercado hay otros que también nos permiten, mediante, por ejemplo, un Windows, simplemente comunicarse con el bus y luego tener un servidor OPC, de manera que podamos comunicarlo para luego pues, sacar lo que decíamos, lo típico que se hace con esta información, que es tener, pues eso, históricos, relacionado con hoja de cálculo, aplicaciones web, información de cualquier tipo, ¿no? Gráficos, todo este tipo de cosas. Entonces aquí tenéis un par de ejemplos con la arquitectura que ellos demuestran en sus propias páginas de web de venta, ¿no? Así pues, tenemos diferentes tipos de visualización que van desde más sencillos a realmente complicados, cuando, por ejemplo, tenemos una instalación en terciario, como la que hemos comentado ahora, con servidores OPC, etcétera, pero que puede ser tan sencilla como esto que tenemos en la imagen, que se hace en base a una pantallita de Cenio que incluso no necesita a lo mejor ni su software para ser configurado, sino que directamente tiene una serie de parámetros que nos permiten de una manera sencilla configurar una serie de funciones en realidad bastante potentes y dentro de una estética bastante bien conseguida, porque incluso esta nos permite tener hasta gráficas de consumos o de funcionamientos. Está el software aquí embebido y la configuración se hace directamente a través del ETS. Esta sería la Z41, por ejemplo.
Decíamos también mediante software de visualización instalado, lo que se conoce habitualmente como apps, que tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, unas imágenes del Housing Hunt que antes hemos mencionado, donde tenemos un ejemplo real. Por ejemplo, esto es del apartamento piloto que tenemos en marcha de los Atunes, donde tenemos aquí una vista del control de los elementos de salón. Hay otras cosas que son a lo mejor más interesantes, como el control de las instalaciones, si hay ventanas o no abiertas, la central de alarma, en fin, una serie de funciones que se puede hacer muy interesantes y que se pueden ofrecer en formato para tablet o iPad, por ejemplo, que sería este que tiene una imagen de fondo, o en formato para teléfono, donde ya prescindimos a lo mejor de esta imagen, pero que realmente sigue funcionando muy bien como un telemando, sobre todo porque si lo conectamos en modo local a través de la Wi-Fi es muy rápido, y desde luego a través de Internet, como esto funciona transfiriendo los datos no a través de un servidor web, sino que es una app residente en nuestro móvil, ya sabéis la agilidad con la que se mueve esta app. Y bueno, tiene bastantes prestaciones, como veis incluso podemos llegar a controlar el color si tenemos un control RGB para poder memorizarlo luego después a lo mejor en una escena y poder llamar a esa escena y tener siempre la escena de color ambiental que nosotros quisiéramos. La configuración de este tipo de software suele ser muy sencilla. En el caso del Housing Hunt se hace mediante una conexión directa a Internet, en el cual hay una página web que nos sirve de configuración, que nos genera un archivo que luego podemos guardar en nuestro ordenador, que luego también si queremos volver a retomar el proyecto lo podemos abrir en cualquier momento, que es lo habitual, para seguir trabajando sobre él, en el cual ya incorporamos la IP local y la IP remota con el puerto que vamos a emplear en redireccionamiento NAT para poder controlarlo, ¿sí? Y que nos permite, mediante una serie de botones preconfigurados muy amplia que tiene y realmente con un diseño, como podéis ver aquí algunos ejemplos bastante curiosos y bastante bien conseguidos, según el tipo que empleéis, darle una asociación bastante sencilla de direcciones de grupo, con algunos parámetros incluso, como aquí valor mínimo, máximo y tal, y de esta forma tan sencilla descargamos la app que es gratuita, que está en internet, la instalamos en nuestro dispositivo móvil y a partir de ahí le enviamos a través de Google Drive o de OneDrive o de como sea, le mandamos el fichero o por correo, le mandamos el fichero de configuración que generamos mediante este software que está en internet y a partir de ahí ya empieza a funcionar, lo ejecutamos en nuestro dispositivo móvil, llama al programa y ya siempre se abre aquí. Hay que tener en este caso una cuenta, este software por ejemplo es de pago. Tenéis en nuestro portal de Grupo Vendomótica, si buscáis Housing Hunt, vais a ver las opciones que hay, los precios no es caro y funciona directamente además con una pasarela muy económica porque trabaja mediante tunneling. Y lo único que, claro, este tipo de software es de los que requiere cada vez que te conectas actualizar los datos, porque es una app independiente y no hay un hardware específico que permita el mantener los estados de la evolución del bus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionan? Pues esto es de los que solucionan de esta manera. Cada vez que te metes en una pantalla, hace la consulta de los estados de esa pantalla para posicionarse aquí y mostrarte realmente cómo está. En este caso tendríamos esta persiana abierta o esta luz estaría apagada, pero esto lo sabe después de realizar una consulta en cada pantalla, con lo cual a lo mejor en una pantalla te metes y manda 6-7 peticiones de lecturas que no son mucho para saturar un bus. No tiene, en contrapartida, notificaciones push, que serían notificaciones tipo, por ejemplo, las del WhatsApp, que son notificaciones que en cualquier momento te pueden llegar al móvil o al iPhone, sino que si tenemos necesidad de tener alarmas, aquí no las podemos centralizar, ya que no hay un hardware específico, especializado y metido en el sistema, sino que tendríamos que utilizar algún otro sistema que tuviera esta posibilidad. Pero bueno, como el sistema de visualización y control en general funciona bastante bien. Hay otras visualizaciones que están basadas en servidores web. Entonces, en estos servidores web pueden permitir su visualización también en diferentes dispositivos, en pantallas de ordenadores. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo sacado de una pantalla. Este no es un ejemplo nuestro. Este ejemplo sí, este de aquí es un polideportivo que tenemos funcionando, donde tenemos diferentes elementos de control, de iluminación, de conexiones de enchufes, de incluso aparatos para secadores de pelo, de manos y tal, ¿no? Entonces, todas estas pantallas y todos estos elementos gráficos que tenemos aquí, que son infografías que se meten dentro del software a medida,
permiten su control y su visualización desde varios ordenadores, pues como cualquier servidor web que te conectas contra ese elemento, que al final te permite visualizar esas pantallas como cualquier página web de Internet. Tienes que tener una dirección, eso sí, hay unas claves de protección, etcétera, que te permite hacer ello. Hay diferentes formatos, ¿sí?, que nos permiten trabajar o con esto, que sería, por ejemplo, un ejemplo del IPport, o con esto, que sería un ejemplo de un sistema de Agger, el Movea, que realmente pues, también ofrece unas prestaciones muy buenas. Este está basado también en servidor de objetos, con lo cual aquí sí que tenemos un hardware instalado en la instalación, de manera que permite la actualización de todo esto sin necesidad de hacer peticiones de lecturas en la conexión. Es una combinación, dependiendo de la instalación, utilizaremos esto y esto, o perdón, utilizaremos esto o esto, dependiendo, o sea, un software u otro, dependiendo pues, de varias razones. La verdad es que ambos son realmente recomendables. Y por último, en nuestro proceso de ir de un sistema de visualización más simple a un sistema de visualización más complejo, pues aquí tenemos un ejemplo de un SCADA de la marca AceBar, que permite visualizaciones bastante complejas. Incluso si os fijáis aquí, tenemos una parte donde tenemos una iluminación y la visualización nos refleja exactamente el color que estamos poniendo en la zona que le estamos poniendo. Tiene zonas dinámicas, como aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito por coloraciones o máscaras que se ponen encima, y realmente es un software muy potente que permite configuración de alarmas, integración con cámaras y tal, lo que funciona bastante bien. Bueno, lo de la integración de cámaras es algo que también permite una simple app, como la de Housing Hand, por supuesto, y que realmente no es lo más complicado, ¿no? Pero sí que a lo mejor otros elementos como la lógica o como los servidores de push, que al final lo que nos permite es recibir notificaciones en tiempo real, avisos, alarmas y tal, que a lo mejor aquí sí que se incorporan de una manera lógicamente mucho mejor y más potente, ¿no? Evidentemente, un elemento del precio y de las prestaciones de esto está más pensado, diseñado, a pesar de que ponen aquí el ejemplo de una vivienda, pues a lo mejor o una vivienda muy grande donde el dinero no es un problema, o un sistema terciario donde realmente lo que se requiere son grandes potencias a la hora de representación gráfica, y además se busca una estética, porque realmente es un software que permite una representación estética bastante curiosa. Como veis, no os he mentido cuando os decía que este tema no podía pretender ser más que una presentación de las diferentes opciones que tenemos en visualización, desde una app, que es un software que reside en un dispositivo móvil, hasta un SCADA, pasando por los servidores de objetos o servidores web, que tienen pues cada uno de ellos sus ventajas e inconvenientes. Resumiendo, tendríamos, por lo que hemos visto, las apps que funcionan de manera autónoma. Estas requieren únicamente un punto de conexión, como la interfaz de Wainsel que habitualmente se suele emplear, la 730, que permite hasta 5 conexiones simultáneas al bus, o sea, 5 dispositivos conectados a la vez al bus. Para esto habría que emplear la licencia de Housing Hand, que permite un número indefinido de conexiones. Después tendríamos lo que son los servidores web o servidores de objetos, que al final estos lo que hacen es que tienen hardware ya instalado, metido en la instalación, conectado directamente al bus y que nos comunican mediante el servidor de objetos o el servidor directamente web a nuestro sistema, o bien con un navegador en el caso de un servidor web, o bien mediante una app en el caso de un servidor de objetos como el sistema de Movea. Y luego los sistemas de visualización más complejos, que estos ya habitualmente pues eso, requieren una estructura a base de servidores o PCs y que finalmente descargan toda su información en software de visualización muy potentes, muy flexibles y ciertamente pues complejos de configurar, como son los SCADAs. Os he puesto un ejemplo aquí en las transparencias del Iceberg, que es un sistema de SCADA que a pesar de su potencia pues realmente tiene una configuración no demasiado complicada. El próximo tema que veremos será el de KNX y el que popularmente se conoce por su nombre en inglés, que es el Smart Metering, que es la medición inteligente, por así decirlo, y veremos un poquito las diferentes aplicaciones que esto nos da de cara a la integración con KNX. Muchas gracias y hasta el próximo tema.